No, perdona, sabes perfectamente cuando una persona está interactuando contigo y no cuando tú estás interactuando con un cuerpo que prácticamente está rígido porque está en shock, porque no participa, ¿no? Porque es un acto unidireccional, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy importante que precisamente en la era del porno mainstream, ¿no? Que es un porno que también puede ser muy violento, no todo, pero puede serlo, hablar de sexualidad en casa. Entré ya directamente a derecho y después sufrí una agresión por parte de un hombre de mi entorno y ahí fue cuando dije lo que tengo que hacer es comprometerme con los derechos de las mujeres. Necesitaba entender para mí misma por qué me había ocurrido cuando yo no había incumplido ninguna de estas típicas normas que te dicen de pequeña de no me he ido con desconocidos, no iba bebida, no vestía corta, ¿no? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué es tan distinto a lo que esperaba? ¿Y por qué esto duele tanto si no ha habido una violencia física? ¿No? ¿Por qué esto deja tantas secuelas? Y entonces a partir de aquí es cuando decido terminar derecho, aunque me costó lo mío con este trauma. La justicia española no está donde tiene que estar en violencias de género ni violencias sexuales ni en violencias en general, digamos, ¿no? Yo creo que la violencia tiene una dimensión muy profunda y que además choca directamente con los mitos y estereotipos que tenemos, ¿no? Como sociedad. Es decir, si para desmontar la imagen que tenemos te hace falta, o sea, a mí misma me ha hecho falta mucho tiempo, imagínate si es una cosa que ha aparecido como de forma pues, más colateral en tu carrera, ¿no? Buenas, Carla, gracias por venir a Mundo Cero. Gracias a vosotros. Empezamos por cómo una chica como tú decide hacer derecho penal, en qué momento, cómo te surge todo esto, de niña, de adolescente. ¿Qué pasó en tu vida para que te decidas a meterte en este sarao? Bueno, pues una chica como yo tuvo una abuela y unos abuelos que fueron gente muy comprometida políticamente y entonces yo creo que desde los 5 años que pensaba que quería ser abogada. Desde los 5 ya, sí. Joder. Yo tengo como esta noción de pensar que tenía que ayudar a la gente. De hecho, mi abuela materna me decía que yo tenía que pelear por la gente que no puede hacerlo. Y después, pues, cuando fui ya un poco más mayor, tenía dudas entre ser periodista, educadora social con equinoterapia o derecho. Ahí tuve un momento de confusión. Pero más adelante, bueno, entré ya directamente a derecho y después sufrí una agresión por parte de un hombre de mi entorno y ahí fue cuando dije lo que tengo que hacer es comprometerme con los derechos de las mujeres. Necesitaba entender para mí misma por qué me había ocurrido cuando yo no había incumplido ninguna de estas típicas normas que te dicen de pequeña de no me he ido con desconocidos, no iba bebida, no vestía corta, ¿no? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué es tan distinto a lo que esperaba? ¿Y por qué esto duele tanto si no ha habido una violencia física? ¿No? ¿Por qué esto deja tantas secuelas? Y entonces a partir de aquí es cuando decido terminar derecho, aunque me costó lo mío con este trauma. Y después ¿Te pasó mientras estabas estudiando la carrera? Sí, en primer curso. En primer curso. Entonces fue difícil para mí, incluso tuve una crisis importante como voy a terminar esto, me lanzo a hacer otra cosa. Y después hice criminología precisamente porque quería ser victimóloga. Quería entender el delito por dentro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel social, a nivel personal? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué podemos hacer con la reparación? Cómo un acto que en gran parte es en silencio tiene un diálogo tan claro de qué es lo que va a pasar como si fuera un guión de cine, ¿no? La víctima actúa de acuerdo a unas reglas no escritas y el autor también. Y ambos saben cómo acabará eso, ¿no? Entonces, quería comprenderlo. Y a partir de aquí pues me fui especializando y he realizado un montón de cursos, también he impartido yo un montón de cursos y aquí estoy. ¿Y te sirvió el acabar la carrera y quererte dedicar a eso para sanar lo que te pasó? Sin duda, porque de hecho yo creo que hace ya varios años que cuando llega el 25 de noviembre pienso esto ya no habla de mí como lo que me ocurrió esa noche, sino que habla de mí como todo lo que he hecho después para repararme y para reparar a otras, ¿no? Y para hacer justicia para otras. Yo no he tenido una sentencia para mí,
porque cumplí con el mandato social de no digas nada, incluso cuando lo dije pues en casa, fue como no digas nada que esto es un pueblo. Y después he podido hacer para otras lo que no tuve para mí. Ha sido también algo muy empoderador. Y después porque he hecho mucha terapia, o sea, aquí no hay fórmulas mágicas. Sí. Y en casa te dijeron no digas nada, si hubieras dicho algo, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras sido la abogada de esa persona? Claro, debemos pensar que yo soy la abogada de un tiempo concreto. Yo obedezco a los mandatos de mi tiempo, que es te ayudaré a hablar y te voy a ayudar a que te escuchen. Estamos hablando de cuando esto pasa, es una era pre-MeToo, es una era pre-manada, es una era pre-hermana, yo sí te creo, ¿no? Entonces yo creo que es que nadie estaba dispuesto a escuchar en ese momento, ¿no? Ni en los anteriores. Todas las mujeres que pasaron por estas situaciones antes no podían expresarse porque la sociedad entera les decía cállate porque va a ser peor. Es decir, creo que es un consejo que ahora resulta poco comprensible, pero que en ese momento se tenía por muy protector. Y a nivel, digamos, como si fuera un niño, ¿vale? Sí. Mi hijo, que tengo un hijo pequeño. ¿Cómo crees que hay que educar a los niños para que tengan claro dónde están los límites, dónde no están los límites, qué hay que decir, si tiene que pasar por la educación en el colegio, tenemos que hacerlo los padres, tendría que haber un manual para que sepamos pasar de esa etapa que tú dices, ¿no? Que, bueno, yo por mi generación vengo de esa generación donde seguramente se aceptaban muchas cosas que ahora ya no se aceptan, pero tienes que ser capaz de transmitirlo a los pequeños, porque ahí es donde está la base, para que lo entiendan bien y no hagan lo mismo que han hecho los mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo habría que transmitir, tú crees, a los niños que tengan claro cuáles son las cosas que se pueden, las que no se pueden, etcétera? Claro. Yo que también soy madre de un niño, he pensado mucho en esto, por supuesto, ¿no? Y entonces le doy vueltas a cómo transmitir la idea de que no podemos hacer a las otras personas. Yo creo que lo primero, y mi obsesión un poco en la educación, es que tenga una autoestima suficiente para que no tenga que construirla encima, en contra de otra persona. ¿De acuerdo? Tengo amigas que ya me dicen que sus hijas en el colegio, que tienen 5, 6, 7 años, sus compañeros de clase hacen comentarios sobre su físico para estar por encima de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que es empezar por ahí, ¿no? Que no necesite destruir a nadie para sentirse bien. Después, saber leer a las otras personas, estar atento a las reacciones de los otros, ¿no? Porque creo que a veces se genera un escenario como que es que no sabes dónde está el límite. No, perdona, sabes perfectamente cuando una persona está interactuando contigo y no cuando tú estás interactuando con un cuerpo que prácticamente está rígido porque está en shock, porque no participa, ¿no? Porque es un acto unidireccional, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy importante que precisamente en la era del porno mainstream, ¿no? Que es un porno que también puede ser muy violento, no todo, pero puede serlo, hablar de sexualidad en casa, ¿no? Y creo que también debemos hacerlo en las aulas, porque a veces se dice, lo tenemos que hacer en casa, vale, pero aquí tenemos un sesgo muy importante que es que pensamos que toda la gente es como nosotros, ¿no? Y pensamos, yo sé qué hacer con mis hijos, pero es que tus hijos se relacionan con los hijos de los otros y no todas las casas son como la tuya, que pueden ser mejores, pero pueden ser peores en este aspecto, ¿no? Entonces yo creo que el colegio es el espacio donde se brinda la oportunidad de que tus hijos no sean como tú. Que esto es un tesoro, aunque hay mucha gente que cree que esto es un riesgo. Yo pienso que no, porque voy a poner un ejemplo que creo que nos va a servir a todos para entender cómo la educación, la pedagogía desde el colegio e inculcar valores a los más pequeños sirve para transformar a los adultos también, que es el ecologismo. Somos de la generación que cuando éramos pequeños nos enseñaron a reciclar a los niños para educar a los padres en este sentido, que venían de una generación que todo esto iba al mismo sitio y no tenía ninguna importancia, ¿no? Pues esto es lo mismo, es inculcar valores éticos que en una generación anterior tenían otro significado. Entonces, yo creo que esto es posible, por un lado, pero además que es enriquecedor, ¿no? Pero tiene que ser acompañado también desde casa, por supuesto, ¿no?
Y además tiene que ser acompañado entre iguales. Porque seamos honestos, a partir de cierta edad, lo que les dice un adulto pasa a un tercero, cuarto, quinto plano. Porque lo que más les importa es el reconocimiento de los unos a los otros, ¿no? Y hace poco pensé, me encantaría que mi hijo en un futuro, si ve una situación de este tipo, le dijera a otro, no sé por qué haces esto, porque para ser guay, para molar, no tienes que humillar a una chica, ¿no? Lo que estás diciendo me parece ridículo, por ejemplo, ¿no? Y claro, esto es un trabajo de mucho tiempo, pero sí que es verdad que podemos ver estos ejemplos de otros tipos de masculinidades no violentas que están en todas las generaciones y que se pueden transmitir. Es decir, yo creo que cuando hablamos del not all men, Sí. es muy distinto cuando me lo dicen a mí como feminista de, oye, que no todos los hombres somos iguales, que cuando os lo decís entre vosotros. Sí, Si os lo decís entre vosotros, en un sitio claro, está guay. es como en plan, a ver, si le dices a otro tío, pero ¿qué haces? Que esto no es normal, ¿no? No todos los hombres somos así, le estás deslegitimando. Sí. Mientras que si me lo dices a mí, me estás deslegitimando a mí, ¿vale? Entonces, yo creo que al final no es una guerra de géneros, es una guerra intragénero, en el vuestro, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que al final hay una cuestión que es, os estáis matando, ¿no? Nos estáis matando nosotras por motivos de género, pero Sí. hay un montón de conductas de riesgo que son altamente nocivas. Y esto es otra cosa que me preocupa, ¿no? Porque es verdad que hay una cuestión de violencia machista contra las adolescentes, por ejemplo, pero también hay un montón de conductas de riesgo para demostrar quién es el machulito en el grupo, ¿no? Que esto también lo pienso, de, hostia, ¿cómo voy a convencer a mi hijo que no hace falta que se tire por el acantilado o que vaya en moto a no sé cuánto por hora para demostrar nada a nadie, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante y va estrictamente ligada con esto, ¿no? De yo no tengo ni que demostrarle al de al lado que soy el más fuerte, que soy el más valiente, ¿no? El más osado y tal, sino que simplemente voy a intentar, pues, ser un tío un poco normal, que es que yo siempre le digo, normal es súper bien, súper bien. Bueno, que pasa por la autoestima, que decías, Exacto, ¿no? Conseguir que yo creo que tengan es, autoestima. sí, es la columna romana de todo esto. Y claro, a los niños por un lado hay que inculcarles y educarles esta ética, estos principios que dices. Hay que, para las niñas, ahora a las hijas, hay que explicarles también una serie de cosas en el colegio para que no permitan que les pasen una serie de cosas. La educación tiene que ser a la vez a todos explicarles lo mismo, o a los niños crees que hay que decirles, mira, esto no tenéis que hacer esto, hay que ser así, hay que ser así, y a las niñas otro tipo de... Mira, yo creo que la educación tendría que ser igualitaria y que esto significa que no les digamos cosas distintas, ¿vale? Es decir, si desde pequeños a los niños, ¿no? Hay muchos estudios que apuntan que incluso a los bebés recién nacidos, a los niños se les dicen cosas como, madre mía, pero con estos morritos, ¿cómo vas a ligar en el fútbol? Que es como en plan, que es un bebé, ¿no? Y qué fuerte serás, ¿no? Qué valiente. O que cuando empiezan a andar, ¿no? Y empiezan a tener un poco de agilidad en el parque, les dicen, pues más arriba, ¿no? Muy bien, lo estás consiguiendo. Y en cambio las niñas es como, mira qué bonita es, ¿no? Recién nacida, qué bonita es. Vas a encantar a todo el mundo, ¿no? Se les habla con otro tono de voz. En el parque no se les está diciendo, pues súbete más arriba en el árbol, tal, salta, baja, salta. que te vas a matar, ¿no? Entonces, claro, es que al final las proyecciones que hacemos son desde muy pequeños. Entonces, claro, alcanzado a cierto punto, si ha habido esta desigualdad, sí que tenemos que aplicar factores de corrección. Porque tendremos a unas que se les ha dicho no grites, no corras, no te subas, mientras que a los otros se les ha estado alentando continuamente a que lo hagan. Y claro, este punto se puede dar de muy pequeños. De hecho, hay estudios que apuntan que a los 6 años las niñas ya entienden que no son tan valiosas como los niños. 6 años. Y además porque nos encontramos que 2 años después ya tenemos la media de acceso a la pornografía por parte de los niños que no de las niñas. Y esto no es porque la busquen, es porque se la encuentran, porque por sus intereses en el mundo del deporte, por ejemplo, les salta un pop-up de una tía pues, que está desnuda y que sienten curiosidad, entran y a partir de ahí exploran un mundo, ¿no?
Y esto es una realidad. Entonces tienes unas niñas que a partir de los 6 les está diciendo que no eres lo mismo, que no eres suficiente, mientras que ellos están explorando ya otro capítulo de la vida humana que les ha llegado demasiado pronto, que no pueden entender, que les genera curiosidad, por supuesto, y que normalmente no hay ningún adulto que esté supervisando Internet, no esto, y que además los adultos tienen muchas reticencias a la hora de hablar de sexualidad. Con lo cual tienes ahí la bomba perfecta entre los 6 y los 10. No. Para esos niños de 6 a 10, o sea, explicándolo de la manera más sencilla posible, ¿qué quiere decir o cómo se define el machismo y qué quiere decir feminismo? Yo creo que es súper importante decirles que feminismo es que todos seamos iguales, que el feminismo no es el contrario del machismo, que el feminismo busca la erradicación de las violencias y que eso pasa para que tengamos iguales derechos, ¿vale? Y que en cambio el machismo no es un movimiento, no es una ideología, sino que es una actitud frente al mundo que lo que hace es decir que no todos merecemos lo mismo y que las mujeres y las niñas tienen que estar subyugadas, ¿no? que las mujeres y las niñas tienen que estar por debajo. Entonces, creo que es muy importante decir que esto pasa en todos los lugares del mundo, que no es una cuestión nuestra. Sí. Y que esto en algunos países significa que incluso las niñas tienen riesgo de no nacer o de morir siendo bebés por ser rechazadas. En algunos lugares del mundo las bebés han sobrevivido o sobreviven solamente porque en un futuro abusen de ellas y lo que hacen es eliminar los niños. Y entonces que estamos hablando de una estructura de poder ideológica que es extremadamente violenta y que además les perjudica a ellos también, por lo que decía antes, ¿no? De os va a poner en situaciones de riesgo que después al cabo de los años, cuando tienes conciencia, decís, pero qué burradas hacía yo cuando era adolescente, ¿no? La justicia española a día de hoy, ¿crees que a nivel de violencia sexual está donde debería estar o no? En cuanto a, bueno, tú que trabajas con víctimas de esto, supongo que habrás vivido diferentes casos, ¿no? ¿Está donde debería estar? ¿No? Y si no, ¿dónde, si tuvieras que hacer 3 cambios prácticos para que esté donde tenga que estar? ¿Qué haría la ministra de Justicia? Si pudieras elegir hoy, si fueras presidenta del gobierno y tal, diría esto, esto y esto. La justicia española no está donde tiene que estar en violencias de género ni violencias sexuales ni en violencias en general, digamos, ¿no? Yo creo que la violencia tiene una dimensión muy profunda y que además choca directamente con los mitos y estereotipos que tenemos, ¿no? Como sociedad. Es decir, si para desmontar la imagen que tenemos te hace falta, o sea, a mí misma me ha hecho falta mucho tiempo, y lo estoy diciendo como a mí misma, no en plan estoy ahí arriba, sino como una persona que siempre ha estado interesada en esto, imagínate si es una cosa que ha aparecido como de forma pues, más colateral en tu carrera, ¿no? Entonces, te das cuenta que muchas veces los humanos no tenemos acción-reacción, sino que tenemos un mecanismo muy complejo de hacer las cosas que debemos entender, ¿no? Y necesitas pues, un forense, un psicólogo o igual una trabajadora social, ¿no? Varios profesionales que te digan por qué esto es así, pero como lo necesitaría en los casos en que sé que ha colapsado un edificio y no puedo entender si tenía pues, ¿no? unas estructuras muy firmes, buenos materiales, porque ha colapsado. Yo buscaría un perito que me dijera, mira, es que a nivel de física ha fallado esto, que viniese un arquitecto y me dijese, bueno, es que los materiales utilizados no fueron los que planificamos, ¿no? Lo que fuera, pues en esto igual, ¿no? ¿Qué pasó en las estructuras elementales de esa persona para que entrase en shock? Para que tuviese estrés postraumático o para que esto sí ocurriera, pero no lo tuviese este estrés postraumático. ¿Cómo lo puedo comprender, no? Entonces, en mi carta a los Reyes, como ministra de Justicia, sería... Necesito que haya psicólogos especializados en violencias como para hacer informes y acompañar a los jueces a comprender estas situaciones. Igualmente con los fiscales seguramente, ¿no?
Entonces, debemos entender que al final todas las personas que intervenimos no somos personas alienígenas a esta sociedad que aterrizamos, hacemos los juicios y nos vamos. No, somos personas que hemos pasado por esta experiencia. Me coges una semana que precisamente pues, he tenido varios temitas con un juez en concreto y que me hizo pensar muchísimo en lo que pasa internamente, ¿no? Era un caso de unas chicas que teniendo pues, como una franja de edad de entre 14 y 20 años venían siendo abusadas por monitores de splay, ¿no? Como algo que es bastante típico en el fondo, que tenían como 30, 35, ¿no? Que no son unas edades que tú digas, esto es claramente pederastia, sino que hay el relato este de, es que ellas eran muy maduras para su edad, que esto es una falacia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el juez dijo algo así como, si es que a mí también me daba rabia cuando yo era joven y las de mi edad se fijaban en los más mayores. Y pensé, claro, es que dentro de cada juez hay una historia de vida que le lleva a mirar el mundo de una forma concreta. Claro, cada persona en base a su experiencia, no puedes evitar mirarlo desde tu punto de vista. Porque al final, en ausencia de ciencia, pones máximas de la experiencia. Y es de tu experiencia, no de una experiencia universal. Claro. Entonces, claro, si eso no se corrige científicamente con profesionales, con los psicólogos, ¿no? Tienes este riesgo. Y es una cosa que igual de una forma tan explícita no me la habían dicho nunca y que visto así tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, digamos que lo que dices tú de los psicólogos es que para que alguien sea juez debería haber sido validado por los psicólogos que tú propondrías. No, lo que estoy diciendo es, en paralelo, que haya un profesional que le diga, no señoría, es que alguien que tiene 13, 14, 15 años tiene esta apariencia física, incluso, que le enseñen fotos diciendo, es esta representación. No sé si se está imaginando aquí una estrella del rock adolescente, pero no, es que son estas niñas de aquí. Yeah. Y de hecho yo en los procesos siempre aporto fotografías del momento de los hechos, porque creo que cuando te está hablando la adulta que tienes delante, es muy difícil el ejercicio que hacemos los profesionales de pensar cómo era esta persona en esa edad. Es decir, hacer ese ejercicio, imagínate a mí, ¿no? Como era yo, a los 13. Es muy difícil, porque tú me estás conociendo ahora, claro, y yo estoy narrando con las palabras que conozco ahora. Pero en los 13 no solamente la apariencia, es el conocimiento que tú tienes, la capacidad de verbalización, las posibles salidas que tú tienes, ¿no? Porque al final creo que muchos procesos se mueren o se dejan morir porque a las víctimas se le pregunta cosas prototípicas, tipo, ¿por qué no le dijiste nada a nadie? Es una pregunta súper inútil, porque es como, pues, como el 80% de la población, que no, ni tan siquiera denuncia nunca, ¿no? Los delitos violentos que sufre. El 80. El 80. El 80. Es mucho es eso. Muy bestia. 4 de cada Pero 100. claro, si haces números te das cuenta que entonces tenemos una sociedad muy violenta y que nos parece terrible este 20 que aflora. Y que no estamos preparados para el 20. Imagínate si le decimos a la sociedad que denuncie, que esto es importante, que tal, pero cuando aflora un caso es como, es tan bestia que no lo podemos asumir. ¿Y qué habría que hacer? Nos estamos desviando. Sí. Me quedo con tu carta a los Reyes, estamos con los psicólogos, pero sí, ¿qué habría que hacer para bajar ese 80 que la gente no le ocurriera? Denuncia? Que no le ocurriera sería la mejor solución, obviamente, claro, pero en el caso de que haya ocurrido, entiendo que cuanta más denuncia haya, menos ocurrirá. Entonces, a las personas que no denuncian, ¿qué les aconsejarías o cómo hay que hacer para que la gente se atreva a denunciar? Sobre todo las mujeres, porque son las que más lo sufren. Claro, decía precisamente que no ocurra porque creo que debemos hacer mucho más trabajo en prevención. ¿Vale? Que es algo muy complejo, pero que es lo que tratábamos al inicio, ¿no? Desde la pedagogía, desde la sanción social, ¿no? Que cuando ocurre algo, pues todo el mundo responda y que no sea como, no, seguro no, que esta está loca, que es que lo hace para llamar la atención, para tener dinero, para lo que sea. Sí. Y después cuando esto ya ha ocurrido, ¿cómo accedemos al sistema de denuncia? Claro, debemos pensar que hay personas que no desean acudir al sistema de denuncia y es legítimo, es una salida. Y lo digo aunque soy abogada. Para otras personas sí es necesario
porque no tienen alternativa. Por ejemplo, si tienes hijos con el agresor, necesitas pasar por el sistema, aunque sea en el juzgado de familia, para separarte y hacer pues algún tipo de convenio familiar. Después hay otra parte de la población que podría decir, pues voy a denunciar, y otra parte que te dice, pues igual no lo hago, ¿no? ¿Qué hacemos con este margen, que es el mayor? Pues yo creo que si hubiese más juzgados, más recursos en justicia, que los procesos no se demoraran tanto, que te dijeran vas a denunciar hoy, mañana o al cabo de 3 días vas a pasar delante del juez, vamos a investigar súper rápidamente, en 3 meses o 4 tenemos la investigación y el juicio va a ser a finales de año, que ya estoy diciendo un tiempo, Eso ya sería increíble. Eso eres ministra de Justicia otra vez, ¿no? Sería como la segunda petición. Exacto. Psicólogos y ahora... Más recursos para justicia, que haya más jueces, más fiscales, más funcionarios. Es que yo creo que es un sistema que como la ciudadanía no tiene un contacto habitual, no puede entender si hay o no medios para que se resuelva todo, ¿no? Sí que es verdad que otros servicios públicos, como por ejemplo los médicos, si tú te pides hora y ves que no te pueden atender en 10 días, dices, aquí está pasando algo. Pero en cambio en justicia es como que hemos asumido que seguramente esto va a durar años directamente, ¿no? Y hemos de pensar que a algunas personas les va la vida también en esto. Porque ahí está la trampa, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, pero es que en los médicos, es que si estás mal ahora, y es como, hay víctimas que les va... que si tardas un año... Claro, que igual la han matado en este tiempo, ¿no? Y creo que esto sería fundamental, que hubiese más recursos, que fueran unos recursos, que todo el mundo tuviese una formación que sirviese para capacitar a estos profesionales, que va desde la persona que está en la entrada, ¿no? Diciendo qué quiere usted, por qué ha venido, hasta el funcionario que tramita el expediente, ¿no? Cualquier persona que intervenga, no solamente los jueces, ¿no? Yo creo que esto es vitalísimo. La abogacía, que al final yo creo que somos los profesionales que, precisamente porque somos una profesión liberal, no jerárquica, ¿no? Que tenemos el colegio de abogados pues, en la calle Mallorca y nosotros estamos en nuestro despacho, somos los que tenemos menos mecanismos de control. Entonces yo creo que esto también es importante, ¿no? Porque yo he tenido defensas ¿no? contrarias que han sido muy técnicas, muy elegantes, que yo creo que han reducido el posible daño que le podían hacer con las preguntas al mínimo. Y en cambio he tenido defensas delante, pues malísimas técnicamente, y que su única carta es destruir moralmente a la víctima para que no pueda sostener el proceso. Entonces, claro, es que jugamos a veces en situaciones pues, que son difíciles porque es que están traspasando todas las líneas. Eso es segunda, psicólogos, más recursos. Tercera petición, ministra de Justicia. Tercera petición de la ministra de Justicia. Mira, me gustaría mucho, pienso en 2 cosas, pido 3 y 4 a la vez. 4, venga. Tenemos mucho que aprender de la justicia latinoamericana y de la costumbre de la justicia restaurativa, porque se entiende no solamente que hay un proceso judicial, sino que además el proceso se va a ordenar según las prioridades y las necesidades de la víctima. Es decir, por ejemplo, en Guatemala hay procesos donde lo que se hace es identificar directamente qué le está pasando a la víctima, ¿no? Con victimólogos, con psicólogos, para decir, mira, pues vamos a empezar por aquí porque lo que necesita para poder sostener el proceso es esto. Las necesidades que se identifican son ta, ¿no? Y entonces todo el proceso intenta recoger esto. Claro, nosotros tenemos un procedimiento que es muy estándar, que sí que es verdad que ha mejorado muchísimo con la ley del solo sí es sí, porque entiende que la afectación de un ataque sexual, por ejemplo, son muchas cosas, no solamente una cuestión de moralidad o de reparación psicológica, sino que hay un acompañamiento distinto que se tiene que dar, que se tienen que eliminar datos, que se pueden eliminar webs, ¿no? Materiales que estén por ahí, etc. Centros de atención en crisis, ¿no? Como que tú tengas a disposición servicios especializados que no tenías al alcance, ¿no? Por ejemplo, si tú estás viendo las noticias y sufriste un ataque sexual en el año 82, por decir algo, pero de repente ves una noticia y dices, esto es lo que me ocurrió a mí, y a ti te da un ataque de pánico, que puedas acudir a un centro de atención en crisis donde no te van a dar una pastilla para que te relajes, sino que te van a dar un acompañamiento psicológico, esto es muy reparador, porque desde el minuto 1 en que ha estallado la crisis, que no es de un hecho que ha ocurrido ahora, pero la crisis sí,
Si tú tienes un control, alguien que puede sostener esto, hacemos que el trauma no se vaya expandiendo, ¿vale? Esto por un lado. Y después me encantaría que, por ejemplo, con países como Argentina, que supongo que será como de lo siguiente que se van a cargar ahí, pero que tiene una fiscalía de violencia institucional. Porque hay procesos, ¿no?, que son revictimizantes porque alguien las ha tratado mal ahí dentro. Y ese ejercicio de violencia desde el cargo profesional tiene una connotación muy fuerte en las personas, ¿no? Imagínate, vuelvo a poner el ejemplo clínico, pero si tú vas al hospital porque tienes una lesión, porque quizás sí has tenido un accidente tonto o lo que sea, o porque estabas siendo un machirulo incluso, y has tenido un accidente, y que te digan, esto es por tu culpa, porque te mentías a hacer esta tontería, tal, no sé qué, no sé cuántos. No, tú tienes ahí un sanitario que normalmente no juzga cómo has acabado ahí, sino que primero te cura, igual después te vienen con la moralina. Sí. Pero es como lo urgente, ¿no?, mantenerte en vida, que estés a salvo, tal, eso se hace, ¿no? Entonces, claro, toda esta parte de castigo extra, de violencia extra, que no tenías si no fuera porque has sufrido una violencia, también deberíamos empezar a tratarlo ya. Esos son mis 4. Esos son tus 4. Muy bien. Ahora, si te pregunto, que ya la respuesta ya la sé, pero entonces, si te pregunto, ¿crees que debería de haber más juezas y fiscales mujeres en España? Me vas a decir, sí. Pues que ya son más mujeres que hombres. ¿Ahora ya hay más? Sí, sí. ¿Ah, Es sí? decir, la mayoría de personas que en la actualidad se gradúan y acceden a las carreras son mujeres. Lo que tenemos es que en esta base jerárquica... En la pirámide arriba, exacto, los que mandan... son hombres la mayoría, ¿no? Entonces, ahí estamos. Tendríamos que cambiar a mujeres. Sí. Tú me dices sí, Sí. ¿no? ¿En qué crees que cambiaría respecto a la pirámide que ahora hay hombres versus mujeres a nivel de el tema penal de violencia sexual o...? Mira, voy a citar a la jueza americana Ruth Bader Ginsburg, que le preguntaron cuántas juezas serían suficientes en el Tribunal Supremo, y ella dijo, cuando sean 7, ¿no?, que es el total. Entonces, todas, cuando lo sean todas, ¿no? Y porque ella tuvo que enfrentarse, o sea, ella fue la primera, pero tuvo que enfrentarse a mujeres que eran radicalmente opuestas a su posicionamiento, que era una lucha pro derechos, ¿no? Entonces, yo creo que esto existiría igual y que no es una cuestión de si entran las mujeres sale el machismo. Hay mujeres que son machistas y misóginas. Yeah. Esto es una trampa, ¿no? Porque al final hemos vivido en esta sociedad y se nos ha hecho creer que la de delante es una competidora, ¿no? Y es decir, yo puedo atacar a una oponente política, profesional, lo que sea, pero tengo que hacerlo de una forma no misógina, ¿no? Entonces, yo creo que lo que cambia es que cuando las mujeres acceden al poder no tienen cadáveres en el armario. No hay pecados compartidos, tipo lo que hacen los hombres en el poder de vamos a drogarnos, vamos a consumir mujeres, ¿no?, prostituidas, vamos a hacer cosas triquiñuelas entre nosotros y entonces tenemos este pecado compartido que hace que seamos insalvables el uno para el otro, ¿no? O sea, que no podemos dejarnos caer. Todo esto pasa todo esto es muy habitual. En la pirámide de arriba. Pero en la pirámide de arriba, que creo que traspúa no solamente en la esfera jurídica, porque no sé si los jueces hacen estas cosas, pero sí que estoy hablando como de la estructura del poder, ¿no? ¿Qué pasa cuando las mujeres acceden al poder? O sea, yo me he dado cuenta que precisamente, ¿no?, cuando yo me he metido en asuntos que implicaban a personas poderosas, al otro lado tenía hombres que se protegían de esta forma y que cuando me intentaban atacar era con lo de siempre, es que estás loca, es que la paranoia, es que no sé qué, porque claro, yo no tengo estas cosas en mi historia personal, como si tendrían ellos, que me dirían, no digas nada porque va a salir esto. Claro, como nosotras no lo tenemos, entonces nos tienen que atacar con la misoginia, ¿no? Y volviendo a la estructura judicial, es que al final, como sabréis,
lo que es el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que yo creo que la gente pues tampoco entiende muy bien qué pasa con eso y si esto tiene que ver algo, ¿no? Con los juzgados o cómo esto transpira y tal. Claro, al final son dos cosas distintas, pues sí que vemos aquí, ¿no? la visión máxima de lo que es el poder, y que al final las personas que son nombradas, que son designadas para estos cargos, son personas que son designadas por los partidos, ¿no? Y entonces la gente debe entender pues también que al final las propuestas que se hacen, ¿no? En la configuración de este órgano de gobierno de los jueces tiene que ver con este reflejo social, por eso vemos estas pugnas, ¿no? Entonces yo creo que es ciertamente complejo, ¿no? Se ha visto también cómo se atacaban mucho los jueces, ¿no? Sobre todo de la Sala Segunda del Supremo, que es la Sala Penal, ¿no? Por los intereses que puede haber a nivel político y tal. Y claro, vemos las dificultades, ¿no? de que estas personas puedan acceder, o sea, estas mujeres puedan acceder de igual forma, ¿no? Que formalmente sí, sí. Si es que el problema no es formal, el problema es que en esta carrera, no solo profesional, sino vital, para llegar a lo mismo las mujeres tenemos muchos más baches, ¿no? Es decir, esto es como si alguien hiciera los 100 metros lisos y nosotras estuviésemos ahí saltando pues las tancas, ¿no? En plan... sí, con vallas. Sí, con vallas, perdón. Entonces yo creo que esto nos permite entender que el mismo recorrido se puede transitar de formas muy distintas. Ya. Y creo que esto es lo que nos pasa en la actualidad. Entonces, si lo entiendo bien, no sería tanto como que en Estados Unidos fueran las 7 mujeres, sino que las 7 estuvieran dentro, las 7 o los 7 fueran feministas, ¿no? Porque al final... Claro. Un poco, Sí. pues si un hombre es feminista, se entiende que igual no pasa Total. todo lo que tú estás diciendo, Claro. que en la estructura de poder, ¿no? Claro, en el Supremo ahora mismo hay magistrados que son maravillosos en cuestiones de género. Yo creo que todo el mundo que se dedique a trabajar en perspectiva de género pues sabe que Vicente Magro Servet es alguien muy importante, ¿no? Para leer y estudiar. Sabemos además que pues en el camino nos encontramos yo conozco un montón de magistrados y fiscales que me han enseñado un montón, que discutimos cuestiones jurídicas, ¿no? Que estamos ahí pues encantados diciendo, pues yo he encontrado esta resolución, pues yo he pensado en esta práctica que creo que sería menos revictimizadora. Es decir, estos los hay y que tienen un posicionamiento más claro que algunas magistradas o que algunas fiscalas que son más machistas. Puede pasar perfectamente, ¿no? Yo lo que digo es que, por ejemplo, hay este documental tan interesante, ¿no? De las primeras 5 sobre la primera ministra y las ministras finesas, Sí. Que lo que hacen es hablar pues, de cómo un gobierno que va de la derecha a la izquierda puede sustentarse en un momento pues tan difícil como fue la pandemia, precisamente entendiendo que tenían un pacto de mujeres de no nos vamos a atacar pues, de forma machista, vamos a intentar negociar acuerdos, ¿no? Cómo podemos hacerlo para sostener este momento. Y me parece muy interesante porque al final pues la mujer que era muy de derechas entendía que la que era comunista y ecologista en ese gobierno era muy importante porque estaba llevando a cabo tales políticas, se podía defenderlo desde su punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que debemos alcanzar puntos de mínimos en esta sociedad, ¿no? Porque al final creo que en este momento vemos que hay personas que están intentando que volvamos a una situación de subyugación. Y creo que no hemos alcanzado la igualdad. Estamos volviendo a 30 años atrás. Claro, y esto es porque creo que nos pasa una cosa que es bastante inocente, que es pensar que el tiempo, ¿no? Nos va a llevar a algo mejor, ¿no? El paso del tiempo. Como si la evolución humana, política y de derechos siempre va mejor, pues, ¿no? Como sacar páginas del calendario y vamos avanzando. No, siempre digo que cuando estás peleando para hacer el bien, tienes delante los que están peleando para hacer el mal. Por eso es tan importante ser consciente de que defender los derechos humanos no es nada inocente, no es una idea naif. Tú estás en guerra contra los que están dispuestos a hacer cosas terribles para mantener privilegios, que no es una cosa abstracta. Es tener esclavas, tener mujeres prostituidas, tener derecho pues, a agresiones sexuales en casa, en el marco familiar, ¿no?
Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es dejar de ser tan inocentes en esta cuestión, ¿no? Y darnos cuenta de que esto es una pugna ideológica muy fuerte, porque al final es que una parte del 50% de la sociedad está pensando que el total del otro 50% de la sociedad, que somos las mujeres, debemos estar subyugadas. Y esto es muy heavy, y lo estamos haciendo en un momento en que las mujeres, por primera vez en la historia, están accediendo a carreras que les van a dar teóricamente más ingresos que a sus homólogos masculinos, y además en un momento en que tenemos estudios que apuntan que para 2030 el 45% de las mujeres están diciendo que no quieren tener relaciones heterosexuales y que no quieren tener hijos, que prefieren estar solteras y sin hijos. No me puedo imaginar el escenario de 2030, porque evidentemente esto va a tener unas consecuencias. Y porque yo me doy cuenta, ¿no?, que el otro día hacía como un post... Bueno, eso en Estados Unidos dicen que ya que lleva una década, sí, que hay los hombres de 20 a 30 años están encerrados en el sótano de su casa jugando a videojuegos y no comprendiendo Uber, y llevan 5 años sin atreverse a ligar. Claro. Con lo cual las mujeres no quieren Exacto. a esos hombres. Y que es bastante lógico, ¿no? Porque tú no te quieres un tío que tiene las manos llenas de Doritos, ¿no? O sea, es como un poco raro. Entonces yo creo que estamos en un momento, ¿no?, que ellos siguen diciendo vas a terminar sola con gatos, y a muchas mujeres terminar sola con gatos les parece un planazo. Claro. Entonces ¿Solas con gatos o solos en los videojuegos, no? Claro, y es como en plan, si es que, o sea, esta idea de te voy a castigar con mi ausencia es se lee como un placer para muchas de nosotras, ¿no? Claro, yo que sé, a veces cuando he rechazado a un hombre y se pone en plan, no sabes lo que te estás perdiendo, y es como, no, sé muy bien lo que me quiero perder, estás fuera, ¿no? Pero claro, parece que siguen algunos acostumbrados a unos roles de pensar que su presencia es, ¿no?, un premio, y su ausencia pues es como un castigo, ¿no? Entonces yo creo que es algo a resolver entre los de vuestro género, ¿no? Yo creo que un tío normal que ve que su colega es un idiota, que está, pues como dices tú, ¿no?, que tiene 40 años y que está ahí con la consola, bebiendo birras todo el día, pidiendo por Globo, ¿no?, con la nevera vacía, una cesta de la ropa así, que no ventila la habitación por mal de morir, tal, y que el tío dice, es que no entiendo por qué ninguna se queda, ¿no? Entonces, claro, es como, mírate, porque no te has convertido en un adulto funcional, por lo menos, ¿no? Caso real, mi madre, 2 amigas suyas con 75 años decidieron separarse de sus maridos en Bilbao y irse a vivir juntas. Y uno de ellos murió al cabo de 1 año y el otro acabó... Es que les pasa esto, es muy heavy, o sea, no hace gracia. Pero es que, en plan, no están ni capacitados como para sobrevivir, ¿no? O sea, esta dimensión como de las mujeres que se separan o que enviudan, ¿no?, y tal, y que la gente dice, es que después de que se le haya muerto el marido, mírala qué feliz está, y es como, nadie se ha preguntado por qué está tan feliz. Porque lo tenemos asumido como sociedad esto, ¿no? Y es como, porque está cuidando a un niño, o sea, y yo también en el despacho me encuentro con muchas mujeres que tienen, pues eso, más de 75, incluso te diría que la mayor, yo creo que tenía 92, y que me dijo algo así como, los 2 telediarios que me queden los quiero mirar sola. No. ¿Sabes? En plan, no puedo más, o sea, no puedo ni un día más. Entonces, claro, es como, pero este señor que les ha estado haciendo incluso la maleta, que le doblan la ropa y se la dejan preparada en la cama para que se vistan o desvistan. Claro, es que estamos hablando de roles de toda una vida y que el otro no se sabe ni freír un huevo. Sí. Y decías antes lo de, para combatir, digamos, el lado oscuro, que hay que no ser tan inocentes, ¿no?, en la sociedad. Entonces, ¿cuál crees que es la causa de la inocencia actual que tenemos? O sea, ¿cómo se puede ser menos inocente? Bueno, yo creo que nos pasa que cuando, yo qué sé, vemos pelis, siempre nos vinculamos con el bien, ¿no? Normalmente, y pensamos, el bien va a vencer, ¿no? Pero yo qué sé, tú te pones ahí con Juego de Tronos
y enseguida ves que en el lado del bien han palmado casi todos por el camino, ¿no? Entonces yo creo que esta perspectiva social que tenemos de debemos ser buenos y no nos va a pasar nada, no nos van a atacar porque si tú te portas bien no te harán nada, es falsa, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que ser es conscientes de que cuando vemos a alguien que está haciendo el mal, cuando vemos discursos negacionistas de la violencia por parte de la extrema derecha o de la derecha extrema, nos damos cuenta de que esta gente lo que está diciendo no es por ignorancia. Porque tenemos esa tentación siempre de decir, mira qué ignorantes. No, no, es que se dirigen a su público. Yo tengo una amiga, que es una mujer como que me saca 20 años, que también es una tía que lleva toda la vida, ella es economista, ¿no? Es una tía que fue la primera en muchas cosas, tanto en Nueva York como aquí, y le pasé un post de una tipa y le digo, mira, ¿qué está diciendo? Y me dice, Carla, es que él es muy fiel a su público, que no somos nosotras. Y para mí fue como una revelación, ¿no? Decir, vale, que lo que tenemos que hacer es sacarnos el complejo de vamos a ser moderadas o vamos a dirigirnos a todo el mundo, ¿no? Y tal. No, tu público no son ellos. En cambio, los otros tienen muy claro quién es su target y les están mandando mensajes súper extremos, ¿vale? Mientras que nosotros es como, bueno, por favor, si nos dejáis, vamos a hacer... nos gustaría, ¿no? Podemos hacer no sé qué. No, es como, vamos a hacer esto, ¿no? Y vamos a hacerlo porque es la opción más segura para el total de la sociedad, pero que está claro que frena a unas personas que quieren hacernos daño. Y me parece que tenemos que ser un poco más conscientes, ¿no? De que el otro está preparado para hacer daño de verdad, ¿no? Yo cuando me he encontrado en situaciones relacionadas con mi profesión, pero que de forma extrajurídica me han intentado hacer daño, yo primero había un momento que pensaba, pero si soy yo, pero si es que, ¿sabes? Como, si solo estoy haciendo mi trabajo, no me he metido en ningún... Y entonces te das cuenta que es que a ellos les da igual, porque tú eres una enemiga en su camino para la impunidad y que están dispuestos a hacer muchas más cosas de lo que tú estarías dispuesto a hacer, porque tú es como que has aprendido unas reglas del juego que te han enseñado en la universidad, que has ido aprendiendo con la profesión, pero después hay un ejercicio de pasillos, de juzgado que digo yo, y hay un ejercicio fuera del edificio que ahí te pueden hacer mucho daño y que no lo tenemos en mente normalmente, ¿no? Yo me doy cuenta también que las juniors del despacho muchas veces se quedan como en plan, ¿pero cómo ha pasado esto? Es como, es que esto nos va a pasar más veces. Pero ahora ya estamos preparadas, ¿no? Ahora ya me he estudiado Maquiavelo como hacen ellos, ¿no? Y he tenido conversaciones con personas que han pasado por situaciones de este tipo, ya he peleado con sus normas, ya soy capaz de defenderme con sus reglas, o sea, vas ampliando un poco las artes que aprendes como abogada. ¿Cómo crees que influyen los medios de comunicación en las noticias de violencia de género, violencia machista, etcétera? Absolutamente influyen los medios de comunicación, ¿no? Porque al final, si tú lees un titular que dice las mujeres mueren, es como si te digo que en otoño se caen las hojas de los árboles, ¿no? Parece que sea un fenómeno natural y no que haya sido una persona que activamente pues, la haya matado. Vemos un montón de noticias todavía que dicen cosas como la mujer se precipitó por el balcón. No, o sea, sabemos que en España las formas de matarnos son acuchilladas o siendo precipitadas precisamente, ¿no? Claro, es muy importante que ese verbo tenga un autor. Entonces, claro, no es que se precipite, es que la han arrojado, ¿no? Y creo también que a veces se dan informaciones, ¿no? Lo vimos bastante en el caso de La Manada, periodistas siguiéndoles de vacaciones, con el cubata en la mano, cómo estás tú, que tu mujer se ha quedado embarazada, ¿no? El seguimiento de todo esto. Creo que en España, como en muchos otros países, pues hay el mismo problema de que hay un sesgo machista, pero es que el periodismo no es neutro, obedece también a intereses, ¿no? Entonces, voy a sacar un comentario que me hizo un abogado. Pues, intereses políticos, entiendo. Políticos, o sea, que cada periódico depende de alguien, ¿no? Y exacto. Luego al poder de arriba
Claro. que es más machista porque viene de una generación previa al Me Too. Sí, y digamos. porque evidentemente, y por eso quería sacar esta frase de este abogado mayor que me decía, cuando ves un hombre defendiendo uno de estos casos, no está defendiendo al otro hombre, se está defendiendo a sí mismo. Es decir, hoy por ti, mañana por mí, que vamos a ver qué tenemos detrás, ¿no? Qué historias me pueden sacar mías y tal. Entonces, claro, yo veo, ¿no? Como a veces periodistas que sé que tienen una historia de acoso detrás o de historias turbias detrás, están haciendo políticas negacionistas en sus canales, ¿no? Tipo, pues llevan a tías que te dejan el mensaje más turbio, más raro de negacionismo de las violencias, ¿no? Que si la presunción de inocencia, que si estas son unas locas, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y entonces lo que hacen es preparar un terreno por si un día peta lo suyo. Si es que aquí los nombres que están por sonar en los medios de comunicación ya los sabemos. Lo que pasa... ¿Y por qué no suenan? Porque hay otros periodistas que necesitan que su medio les dé la posibilidad de sacar esto. Claro, es que no es fácil. Porque en cada medio puede haber un tío de estos poderosos que tenga cadáveres políticos. Hay cadáveres en el armario, ¿no? De violencias. Entonces, creo que es importante que se entienda que al final, cuando se hace esto, no es porque un día me he levantado y soy machista. Es porque estoy defendiendo mis intereses, que no son los tuyos, que son muy distintos, ¿no? Entonces, claro, por eso vemos que, por ejemplo, cuando un periódico saca una historia de violencia, hay otro que hace otro tipo de movimiento. Yo siempre digo que es muy importante leer quién saca qué y hasta qué punto lo saca. ¿Vale? Porque ahí hay mucha información, porque yo creo que el periodismo no solo sacar piezas, sino leer los silencios de la ausencia de esas piezas. Porque mucha gente tiene mucha información. Y esto no es un estado de conjura, ¿no? No, es que esto es una realidad, ¿no? Hay muchas cosas que se saben y que no se publican pues porque se paran. ¿Y qué hay que hacer con eso? O sea, ¿cómo se puede...? Porque entiendo que hay más gente que lo sabe. O sea, yo, por ejemplo, que estoy metido en la industria del cine, pues que hubo el movimiento Me Too en Estados Unidos, en España también han pasado cosas, lo que pasa. Y yo, por ejemplo, hace 2 años, de repente en unos Goya, hablaba un medio, ¿no? Y parecía que iban a sacar a X personas y que estaba al caer. O sea, que era algo que ya se empezaron a hablar de nombres. Y han pasado 2 años y luego no ha salido ninguna noticia, ni ha pasado nada, claro, ni nada. Pero era algo que estaba a punto de pasar, que parecía que iba a pasar ese día. Claro, en las redacciones se reciben llamadas y eso se para. Tú tienes esto, yo tengo lo otro. Pero ¿y quién ha investigado el caso, que estaba dispuesto a sacarlo allá y tal? Tampoco luego lo saca fuera en redes, en su página. Para inmolarse solo, claro, en el medio. No lo sé, pero... O que le digan, esto es una investigación que has hecho bajo nuestro paraguas y esto en realidad es un robo de información del diario, por ejemplo. No. Es un poco difícil, ¿no? Porque al final es como estás diciendo, vale, pues inmólate tú solo, que no te vamos a dar cobertura, ¿no? Y tal, mientras los otros están en llamadas de cómo negociamos esto, de que si te vamos a quitar una subvención, de que si vamos a quitar anunciantes, ¿no? Si es que el mundo del periodismo no es que esté vibrante, ¿no? O sea, entonces, claro, la coacción económica es algo importante. Condiciona la información que recibimos. Pero es fuerte, ¿no? Que no pueda salir cuando parecía que era... Claro, sí. O sea, yo me acuerdo de este caso y lo conozco, ¿no? También, porque también he trabajado en prevención de violencias, atención de violencias en el mundo del cine español. Claro. Opresión a las víctimas. No. Pero claro, es como que hay mucha gente ya que lo sabe, pero nadie lo dice, entonces. Y tampoco nadie rompe... ya no es el medio en concreto, claro, o el que ha investigado, sino que el que ha investigado ya es como que han salido nombres y luego nadie tampoco está diciendo nada, porque obviamente yo, aunque me hayan dicho nombres, tampoco he investigado y no sé qué ha pasado o qué no ha pasado, pero sí que
entre la gente que se dedica al cine, esos nombres... Todo el mundo lo sabe. Claro. Y nadie corta relaciones, ni les faltan películas, ni les falta nada. No les pasa nada. Pues todavía nos queda, ¿no? Claro, mucho. Mucho. Es decir, yo creo que al final es como que tenemos algo de miedo también en lo personal, ¿no? Si yo te digo a ti, si la gente de tu entorno ha podido, yo qué sé, girarle la cara a esta persona, decir contigo no hablo porque sé qué has hecho, o no quiero trabajar contigo, o lo que sea, claro, también es una industria pequeña. Sí. ¿No? Esto no es Estados Unidos, donde hay tropocientas mil productoras, Sí. ¿no? La gente tiene miedo. En tus casos, ¿qué es lo más duro o complejo que llevas tú a nivel personal cuando tienes que estar con las víctimas, ¿no? O sea, la relación ¿qué es la parte más difícil de todo un proceso de un juicio que entiendo que lleva no un mes, sino que lleva años, como dices, ¿no? En la relación con las víctimas, ¿cómo te afecta a ti? ¿Cómo consigues que no te afecte? Es imposible que no te afecte. A nivel de las víctimas, ¿qué crees que es lo más duro para ellas? Si es el tiempo, ¿no?, que lleva esto, o el tener que estar delante de un juez y... Lo que peor llevo es el contacto con el dolor, ¿no? Con la violencia es una cosa, con el dolor es otra muy distinta. Claro, he tenido que llevar casos, pues, por ejemplo, que un padre había matado a su hijo para hacerle daño a la madre. Pues te puedes imaginar qué supone ver el cuerpo de un niño de 3 años, preparar pues las cosas para su entierro, pensar si cabe en una cajita pues así de pequeña o no. Me han pasado cosas terribles en este sentido, ¿no? Cosas que son que te matan. O sea, yo he llegado a pasarlo muy mal. O sea, a mí se me ha llegado a caer el pelo. Ves que la humanidad puede ser un espacio terrible, ¿no? Y que muy cerca de tu casa pasan cosas que ni te imaginas. Durante un tiempo me pasaba que caminaba por Barcelona y entonces me daba cuenta, aquí hubo esta agresión, aquí hubo esto, aquí no sé qué, ¿no? Que como podía reseñar la ciudad por esto. De hecho, viniendo para acá, decía, aquí está enterrada tal persona, ¿sabes? Como que tenía muy en mente las cosas que he tenido que hacer en este sentido, ¿no? Y después porque muchas veces tengo la sensación de que vivo en las alcantarillas de la ciudad y que cuando acaba mi jornada pues me salgo. Pero salgo con todo lo que había ahí abajo, ¿no? A veces. ¿Y cómo consigues olvidarte, o sea, con todo lo que vives, ¿no? Y tener una buena relación ahí con la vida. Con tu marido, con mi hijo. Tu hijo. A ver, claro, yo creo que el amor te salva de muchas cosas. El amor es muy protector, ¿no? Porque siempre es como que puedes volver al reino de los vivos. Y yo qué sé, con mi hijo, ¿no? Cuando estoy jugando con mi hijo es como en plan, es que esto, o sea, yo tenía un lema que era he parido un hijo y ahora le voy a parir un mundo, ¿no? Me ha entrado la furia materna. Pero de algún modo, claro, hay veces que es insostenible, ¿no? Por ejemplo, estas Navidades he tenido que gestionar desde el 25 de diciembre, el mismo día de Navidad, con todos los días siguientes, hasta ahora que lo sigo haciendo, el retorno de una niña que ha sido secuestrada por su padre. Esto te ocupa una cantidad de tiempo y te sopla pues el mal, ¿no? Todo el día y es muy difícil porque, claro, ayer, por ejemplo, me sentía muy, muy triste, muy infeliz, ¿no? Hostia, hay días que no consigo sacarme esto. Y hay días que sí, que yo qué sé, consigues una victoria y llamas a tu clienta y le dices, hemos conseguido una condena increíble. Te han creído en todo, consideran que se te tiene que reparar de esta forma, te van a indemnizar, un reconocimiento de tal, y este momento es súper valioso, ¿no? Pero claro, hay otras veces que no lo consigues. Y ¿Haces terapia para...? Claro. Pero vamos, vamos. hace
muchos años. Yo no me imagino no hacerlo. Porque es imposible, pero porque incluso yo le digo a mi psicóloga que necesito que vaya comprobando mi nivel de cinismo, ¿no? Porque yo me pongo muy cínica cuando estoy mal, ¿no? Es como que me entra esa parte, pues, un poco arrogante. Yeah. Y también porque al final, yo hace mucho tiempo tenía un amigo que era forense, que se dedicaba a hacer pues más bien la parte de agresores en temas, pues, ¿no? Él era psiquiatra, pues, en autores de homicidios muy chungos, ¿vale? Y decía, es que hago un viaje para entender su mente y después tengo que salir de ahí. Y sé que en un viaje no voy a salir. Y claro, es que es lo peor del mundo, o sea, es que no tengo palabras para describir esto, ¿no? Es que a veces ves el mal en persona, ¿no? Y yo creo que a veces queremos pensar que el mal no existe, o que le habrá pasado de niño para que se vuelva así. Yo creo que todos queremos vivir y así happy flowers y ser inmortales casi, o nos pensamos que somos inmortales y que todo va a ir bien, pero luego hay la zona oscura que nadie quiere ver o que no vemos. Claro. Entonces hay unos bajos fondos vitales que te das cuenta pues que la gente a veces parece que tiene una vida normal y cuando se va a su casa tiene un infierno y nadie lo diría. Disimulamos muy bien. ¿Y qué crees que es lo más duro para las víctimas de todo el proceso de...? Mira, yo creo que como es muy reparador que se sientan escuchadas, si no se sienten escuchadas, ya no digo creídas, escuchadas, ahí se genera pues ya un daño importante, ¿no? Porque es como, lo mío no es suficientemente relevante, es que me quejo por todo, ¿no? Entran como en el lenguaje del agresor, pierden el suyo propio que tenían un poco, porque han conseguido denunciar, ¿no? Esa parte es muy dolorosa. Más que tener que denunciar en sí, o sea, yo he estado en procedimientos que las víctimas sienten que ha sido reparador, porque puede serlo, pero en cambio hay ocasiones que lo que pasa es esto otro y se genera pues todavía más daño. ¿Y has tenido amenazas y que te han hecho un poco de todo pensar que lo dejo o que no, te has que cagado? Lo dejo, no. Bueno, es que a mí me han pasado cosas muy heavy, hombre, sí, porque si te has enfrentado a este tipo de casos, entiendo que el mal intenta hacer más mal a cualquiera que se ponga por medio, ¿no? A ver, yo amenazas he recibido bastantes. Luego cosas creepy, tipo que me escriban cartas desde la cárcel, un tipo que no era ni de mi caso, varios pederastas me han escrito como si yo fuera aquí... la causante. Sí, que no tengo nada que ver. Después, en redes sociales, por supuesto, 1000 comentarios de tíos que no ven a sus hijos y no sé qué, de casos que ni llevo yo, pero es que tú y las feminazis hacéis tanto mal, los pobres padres, que claro, aquí tengo la suerte de que hay alguien cercano en mi entorno que sabe hacer doxing y me dice, este tipo que te está amenazando tiene este nombre, ¿no? Y entonces le digo, hombre, Pepito los Juanito. Palotes, pero ¿qué estás haciendo aquí? Tal, ¿no? Y entonces se cagan ellos, ¿no? Porque desde el anonimato, pues, se atreven mucho. Campañas de difamación públicas en medios de comunicación, en blogs, en redes. Entonces, bueno, en 2017 me asaltaron en casa 3 hombres que me robaron, era como... ¿Dentro de casa? Dentro de casa, dentro de casa. Y me salió una bestia de dentro que pensé, a mí nadie me vuelve a tocar un pelo jamás y de aquí os salgo muerta o seréis muertos vosotros, pero yo no me voy a someter, ¿no? Porque además tenía la información de que el hogar es el espacio más peligroso para las mujeres. O sea, pensaba, tengo una ratio que está por debajo del 15% de salir con vida de esta situación. O me pongo súper heavy o me violan y me matan en mi casa. Y conseguí retener y detener a uno, identifiqué a otro por la calle y el otro se me escapó. Pero sí. Y se llevaron algo de dinero porque era como justo antes de Navidad, yo tenía dinero como para ir a comprar los regalos de Navidad y se llevaron un pendrive. O sea que cositas me han pasado un montón, pero aún así
me he dado cuenta de que no me puedo instalar en el miedo y que si aguantas un poco en ese miedo, empiezan a tener ellos miedo de que tú hables. Entonces es como, la cuestión es resistir suficiente como para que el miedo lo tengan los otros. O sea, yo he estado en situaciones pues, donde se me ha apretado muchísimo y decir, vigila, porque tengo grabaciones tuyas y de tu mujer, que sois vosotros los que estáis haciendo esto. Vigila. Entonces, cosas, muchas. Campañas de difamación en redes, de locackers que yo creo que les están pagando machirulos, pues también. No. ¿Que me importan? Pues no mucho, la verdad. Porque también creo, o sea, he aprendido mucho de todo esto. Es como, si tú no eres nadie, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? O sea, es como, no voy ni a perder el tiempo contigo. Y porque tengo muy claro que si yo me hubiese quedado absorta discutiendo con cualquier mierda de estos en el camino, no estaría donde estoy ahora. Y es como, vosotros no formáis parte de mi objetivo. Sois peones en esta batalla. Yo voy a por el rey y la reina del otro lado, ¿no? Y bueno, quizá me paran por el camino, sí, pero de momento sé a dónde voy. ¿Y hay algún hombre bueno que no le sale bien las cosas? ¿O has vivido alguna experiencia, pues por ejemplo, hablabas ahora que entiendo que en el 99% de los casos será que han separado igual, pues eso, que los niños, los hombres han conseguido llevarse a los niños y las madres se han quedado sin sus hijos y tal? ¿Hay algún caso donde hay algún hombre bueno que le haya pasado lo contrario, crees? Seguro que sí. Seguro que sí que esto Pero ha pasado. No te ha tocado, digamos, a ti. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo como no tengo una familia de juristas detrás, ni tengo padrinos, lo único que tengo es mi prestigio profesional. Entonces yo me cuido muy bien de los casos que cojo y de los que no, y lo tengo que ver claro. Es decir, un abogado no es un perro profesional que le dices ataca y atacas. Es como, en plan, yo necesito ver que lo que voy a hacer profesionalmente tiene un sentido. No me la voy a jugar con cosas que yo no creo o con cosas que estoy viendo que aquí en realidad pues quizá hay una situación bidireccional que no está bien, ¿no? De violencia o lo que sea. No lo cojo. No lo cojo. Siempre hacemos un estudio de viabilidad del asunto. 5 red flags para entender relaciones tóxicas. Que te escondan. Típico tío que te dice, es que no quiero que lo sepan mis amigos, tal, prefiero no presentarte más adelante, o es que no los vas a entender, o no te van a gustar. Esto sería una red flag. Todas mis ex están locas. Esto sería, vamos, la madre de las red flags en realidad, ¿no? Que es como, en plan, hostia, igual han enloquecido todas porque han estado contigo, ¿no? Que intenté manipularte sexualmente, ¿no? Por ejemplo, es que nunca tienes ganas, o es que a mí me apetece y a ti no, o porque cuando no nos ponemos de acuerdo en tener sexo tengo que ceder yo con el no y no tú con el sí, que es como, en plan, ¿estamos locos o qué? Esto, que hable mal de tus amigas o te intente aislar de tus amigas o tu familia. Esto sería una super red flag, ¿no? Que corte la relación o amenace de cortar la relación ante cualquier tipo de disputa, ¿no? Esto es como, estás jugando con mis emociones constantemente. Estas 5, pero podrían ser 20. ¿Qué quieres ser de mayor? No sé si creo que voy a ser abogada siempre, porque esto sí lo he pensado a veces, que requiere un nivel de energía y disponibilidad que es muy, muy alto. Y eso que yo soy, vamos, un culo inquieto, pero... Y a veces pues me canso, ¿no? Creo que cuando no puedo hacer lo que estoy haciendo ahora, mi idea es mantener el despacho y sacarme de primera línea, pero estar en segunda y poder transmitir estos conocimientos o a mis compañeras o montar una escuela de juristas. Ese sería como mi sueño de verdad, ¿no? Una escuela de juristas donde
podamos incluso tener becas, ¿no? Para formar a gente de vamos a pelear por los derechos humanos. Esto sería, vamos, la supercarta a los reyes, ¿no? Creo que esto, y me gustaría mucho ahondar más en mi faceta como escritora. Me gustaría pasarme la novela, hacer cosas así más lentas. Esto me gustaría mucho. También creo que por mi forma de ser, a pesar de que esté muy cansada, creo que en este momento de mi vida mi única adicción es la adrenalina. Siempre están pasando cosas. Recibes una llamada y lo cambia todo. Te rompe la agenda, de repente te saca, ¿no? Ahí que vas a hacer algo súper tocho, cosas que parecían imposibles, pues cogen y te llaman a ti. Claro, ahora mismo estoy muy acostumbrada a esto. Ocurre algo y sea del color político que sea, es como en plan, Carla, que ha ocurrido esto con un niño o que ha pasado esto, no sé qué, y me llaman. Entonces, no sé en qué momento igual me quito de esto también, pero ahora mismo sí que estoy un poco pillada ahí de me gusta que pasen cosas, bueno, es que la ¿no? adrenalina obviamente Engancha genera mucho. adicción. Claro, entonces sí que por ejemplo en agosto hago siempre un repaso de quién soy yo cuando no estoy ejerciendo. ¿Sabes? Como de... Porque al final yo siempre digo, yo soy abogada, como si, ¿no? En plan, Sí, si soy no Carla Vall, fueras soy abogada ¿quién y tu eres? profesión eres tú. ¿Qué soy cuando no soy abogada? Pues soy una tía graciosa. Utilizo mucho el sentido del humor para sobrevivir en mi día a día. Soy una tía como muy cuidadora, muy tierna, ¿no? Yo creo que esto es como parte de lo que me salva, ¿no? Soy de abrazos, de besitos, mimitos. Entonces, esta parte que queda pues como más escondida en mi día a día, creo que tendrá otro espacio, ¿no? Como para compensar la adrenalina con dopamina igual, ¿no? Pero que es importante porque no me gustaría ser recordada solamente como abogada. No. Eso sí que lo pienso, ¿no? Porque el otro día otro periodista me hizo hacer un ejercicio, ¿no? De preparación de una entrevista que me decía ¿qué canción te pondrías en tu funeral, ¿no? Y cómo te gustaría que te recordasen. Sí, que te recuerdan, ¿no? Y claro, yo pensaba, o sea, no solamente como abogada, porque yo qué sé, a mí hay muchas cosas bellas de la vida y necesito muchísimo la belleza para poder sostener tanto el mal, ¿no? Es como, por ejemplo, necesito trabajar en espacios bonitos. Aprecio muchísimo pues, el arte, ¿no? La poesía, el cine. Es como que necesito conectar mucho con esto para sentirme bien y pues también me gustaría ser recordada como una persona que amaba y era amada. ¿Qué es para ti ser feliz? Estar tranquila. Estar tranquila. Es difícil, ¿eh? Pero puedes tener tranquilidad dentro del caos. Yo creo que es algo que igual estos días, ¿no? Hace unos meses que hubo la maratón, hubo una hija de una mujer que murió de cáncer que decía, en este proceso, aunque parezca imposible para la gente que nos oiga, yo he vivido momentos felices con mi madre, ¿no? En este proceso de decirnos adiós. Y es como, yo encuentro momentos de tranquilidad y al final hay un entreno del estrés. Yo puedo sostener niveles de estrés y depresión, yo qué sé, por ejemplo, ayer que un juez llamó para una cosa como no para echarme la bronca a mí, sino pero para una cuestión así también, y aguanté muy bien el tipo y pensé, es que no me vas a hacer tambalear, ¿no? Es como, esto no me va a poner intranquila, ¿no? Esto no me va a afectar. Y es como, va reduciendo las cosas que te afectan también, ¿no? De esto está afuera, me importa lo que está dentro, lo que está más cerca. Entonces, también porque puedo aferrarme muy bien a cuestiones ideológicas que me hacen sentirme segura, que tienen que ver con mi infancia, pues de mi abuela diciendo tienes que pelear por los que no pueden. Claro, es que si me intentas tumbar ahí, yo es que estoy agarrada a una columna diciendo, no, porque esto no se va a caer. No. O sea, estoy muy tranquila aquí, ¿no? Y ser feliz, pues para mí tiene que ver con esta tranquilidad, pues que a veces la encuentro pues en casa jugando, dándome besos con mi marido, ¿no? Haciéndonos bromas, mirando el mar, que es algo que me encanta, ¿no? El verde.
pensar en lugares pues soleados, ¿no? En casa, como cosas así. Si es que tampoco tengo grandes lujos. O sea, hay otras personas que igual lo encuentran en viajar. Yo lo encuentro más en descansar. Es decir, yo puedo ser feliz en mi pueblo, en Vilanova i la Geltrú, que no me hace falta ir a las Islas Pimpín. O sea... Està bé, Vilanova i la Geltrú. Eso está muy bien. ¿Y qué crees que hay después de la muerte para acabar? Nada. 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 No tengo ninguna esperanza de reencarnación. No creo que volvamos. Soy atea. Entonces, sí que a veces me doy cuenta, ¿no?, que precisamente en los procesos las personas que los llevan mejor son las personas que tienen fe religiosa. Bueno, Y es claro, que creer en algo siempre te da ahí claro, un alivio, ¿no? Porque hay el ventanilla a algún después. sitio. Yo no tengo esa ventana al después y entonces como la humanidad me enseña las dos caras, pues tengo esa limitación también, ¿no? Pero sí que creo, ¿no?, en la idea de que aunque yo me muera, lo que yo haya hecho para los demás no va a morir. Que habrá alguien que coja el relevo, ¿no?, que coja el testimonio y que lo lleve mucho más lejos y que ojalá que sea mucho mejor que yo y lo lleve más lejos, porque si es que esto no es ni mío, ¿no? Al final es como un poco yo lo he cogido de las que lo han llevado hasta aquí, pues ojalá que vengan más jóvenes mejores y lo lleven más lejos. O sea que esto también me da tranquilidad, supongo que también es como una forma de fe, ¿no? De fe en los otros, pero para mí misma no, me voy a morir y ya está. Pues muchas gracias, Carla. Gracias que sigas dándole duro al lado oscuro. Muchas gracias. Todo lo que puedas hasta que ya te quieras dedicar a escribir novelas. Gracias.